Hola, somos Tangente. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta para hablar de los temas que están sobre la mesa de discusión pública. Y uno de ellos que nos ha tenido, creo yo, ocupados los espacios de noticias durante ya varias semanas, pero particularmente y con mayor intensidad la semana pasada, y creo que esta seguirá un poco igual, es la situación que se está dando alrededor de ese pulso que tiene el Magisterio Nacional, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, con el Ministerio de Educación, con el gobierno, ¿verdad? Estamos viendo por ahí que ya hay una protesta desde hace varias semanas, liderada por, obviamente, el líder sindical y enemigo público número uno, Joviel Acevedo, y que ha tenido en diferentes momentos diferentes enfrentamientos con el gobierno y la semana pasada también con diputados de la bancada Semilla. Así que vamos a hablar un poco, yo creo que bastante, del sindicalismo, cómo llegamos a esta situación con alguien que tiene una amplia experiencia en el tema porque lo vivió cuando esta democracia estaba naciendo, ¿verdad? Digamos, en los momentos del primer gobierno de la democracia, no sé si está de acuerdo que le llamemos así, pero yo creo que es la forma adecuada. Ya está por aquí conmigo José Ricardo Gómez. Él fue ministro de Educación de 1988 al 90, ¿verdad? Durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Aparte de eso, es político de profesión, ¿verdad? Con una amplia trayectoria en cooperación internacional, dando asesorías, consultorías y demás. Y además ha militado en partidos políticos, ¿verdad? Particularmente la Democracia Cristiana, en un solo partido político, la Democracia Cristiana. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Queríamos tener esa perspectiva, bueno, de cómo llegamos a este sindicalismo, cómo ver o sea, realmente ver a personas que no parecen maestros, ni de la forma como se expresan, ni de la forma como se comportan, y que además mantienen una protesta no solo ilegítima, sino también ilegal, y tienen bloqueado, no solo digamos cuando bloquean carreteras o se van a poner frente al Palacio Nacional, sino que además tienen bloqueado el sistema educativo público de este país, ¿verdad? Que está en una situación lamentable. Pero bueno, yo creo que hablé mucho y mejor le dejo el micrófono, pero cuéntenos un poco su experiencia con el magisterio en aquellos años en los que la democracia guatemalteca estaba viendo la luz apenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias, Tangente, por esta invitación. Creo que sí, es un tema central de nuestra crisis. Desde cualquier punto de vista que lo miremos, el rezago absurdo y doloroso de Guatemala, especialmente en las cifras relacionadas con pobreza y extrema pobreza, tiene una relación directa con la educación. Y hoy va a tener una relación directa con algo todavía más delicado. Y es que estamos viviendo no una época de cambios ni un cambio de época. Lo que estamos viviendo es un cambio de mundo. El mundo occidental está en la peor crisis de su historia, que es muy corta la crisis occidental. ¿Verdad? Son solo 500 años. Comparados con los 3.000 de China y de la India antes de esos 500, y de los 3.000 que seguramente vienen ahora de ellos mismos, ¿verdad? Es decir, un cambio de mundo. ¿Verdad? Creemos que la cultura europea es el mundo. No, no, no. La cultura europea fue una breve pausa entre el poderío de Oriente y de retorno al poderío de Oriente. Pero ahora entonces se vienen inmensas oportunidades. ¿Por qué razón? Porque en el cambio de mundo hay grandes perdedores y grandes ganadores. Entonces yo diría que es el momento de prepararnos para ser por lo menos ganadores, ¿verdad? Tal vez no grandes ganadores, pero sí ganadores. La educación. La educación ha sido el tema clave, central de todo el discurso político y todo el debate político de este país desde la Revolución de Octubre. Sí. ¿Verdad? Recordemos la forma un poco despectiva y un poco, diríamos, de rechazo que las tiranías pseudo-liberales, ¿verdad? Porque decían que eran liberales, pero de hecho gobernaban tiranos.
Entonces, ¿cómo entender un sistema Claro. de libertades gobernado por un tirano? Bueno, pues muy sencillo, porque en este país es la cuadratura del círculo, ¿verdad? Aquí todo lo que vemos o que parece ser, no es, y al revés. Entonces, ¿cuál fue una de las grandes conquistas de la Revolución de Octubre? Darle su lugar a los maestros. ¿No? La Junta Revolucionaria, la que legisló, y fue el primer congreso de la etapa revolucionaria, la que emitió el decreto 1485. Estos 4 numeritos son clave. Decreto 1485, Congreso de la República, Ley del Magisterio Nacional. ¿Qué se hizo entonces? Dignificar al magisterio, dándole el lugar que le correspondía. ¿En qué sentido? Pues garantizándole el derecho que tenía a sus plazas, el derecho que tenía a sus salarios, el derecho que tenían a la libre cátedra, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, el derecho que tenían a construir una nueva ciudadanía. Pero hasta ahí, porque la temática de ese momento era devolverle dignidad a un magisterio que era vilipendiado y tratado mal. Y se estaba comenzando apenas a hablar de derechos laborales en aquel entonces. De hecho, no se hablaba, no era se hablaba. comunismo. Claro. ¿Verdad? Porque en este país le ponen cualquier nombre a cualquier cosa y es la ideología de las clases dominantes que mediante ese procedimiento, al ponerle nombre a las cosas, ¿no es cierto?, manipulan los escenarios. ¿Verdad? Es una vieja maña que tienen las élites medievales, como la que, por ejemplo, controla este país. ¿Verdad? Entonces, eso estuvo muy bien. Le dio un impulso extraordinario a la educación, especialmente durante la década revolucionaria, pero yo diría que se quedó instalado hasta el punto que podemos decir que el Magisterio Nacional, al igual que el estudiantado de la Universidad de San Carlos, que también consiguió su autonomía como fruto de la Revolución de Octubre, fueron actores de primera línea de la reacción en contra de la invasión extranjera en 1954. Recordemos, pues, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Es decir, hubo una intervención extranjera que calificó de comunista a un coronel de las Fuerzas Armadas y por esas razones decidió derrocarlo. No es un secreto lo que ocurrió. La operación PV Success, que significa PV éxito, y que la verdad es que fracasó. Claro. Porque los que lo impulsaban, que todos sabemos quiénes fueron, pues no querían que ocurriera lo que ocurrió. O sea, querían quitar de por medio a los amigos de la Unión Soviética. Bueno, pero eso no significaba que quisieran que en este país siguiera el medioevo que se vivía antes de la Revolución de Octubre. Eso no era así. Ellos querían países, llamémosle así, prósperos. Un poco como les tocó a ellos, ¿no? No olvidemos que los Estados Unidos de América, como todos los países que hoy son países poderosos y ricos en Occidente, concretamente los europeos, todos esos procesos comenzaron con reformas agrarias. Sin reforma agraria no hay progreso. En aquella época, yo diría que casi diríamos que sentenciosamente, la reforma agraria es el progreso. Hoy hay que revisarlo. Claro. ¿Por qué razones? Porque primero, entonces había mucha tierra, ahora ya no. Sí. Disponible, digamos, del Estado. Y hoy, ¿cuál es la variable central de todo el mundo nuevo que se está construyendo? El conocimiento, la educación y la tecnología. Ajá, exacto. ¿No es cierto? O sea, este es un momento crucial para cambiar la forma de concebir la función del maestro en este país. Y si, digamos, con la revolución nace un movimiento magisterial, se instala en el país un movimiento magisterial, se les dan derechos que, como usted decía, en aquel entonces le llamaban comunismo a eso de darle derechos laborales a un gremio que tenía una importancia, o se entiende en aquel momento que tenía una importancia vital para lo que iba a pasar en el país en los próximos años. Se forma ese movimiento apoyó la revolución, ¿verdad? Por supuesto, totalmente. Y en ese periodo, digamos, durante que va la contrarrevolución, después, unos años después, comienza el conflicto armado interno, ¿qué papel jugó el magisterio en esa etapa? Digamos, hasta llegar a los años 80, donde ya tenemos el proceso de apertura democrática y empiezan los gobiernos de la era democrática, del 85 para acá.
y con la nueva constitución. Recuerden que si su perrito ya no camina o ya no juega como antes, nosotros tenemos un producto que es buenísimo para eso. Es Artrin de Brauer, que es un suplemento para las articulaciones que tiene además un sabor delicioso y una alta concentración de glucosamina y condotitrin. Me cuesta decir esos nombres siempre, pero no importa. Que ayuda a mejorar significativamente la movilidad, protege las articulaciones y alivia el dolor, que eso es muy importante. A veces los perritos, cuando ya están mayores, se quejan del dolor y demás. Ya saben que con Artrin ustedes pueden evitar esto y le devuelven a su mejor amigo las ganas de moverse. Artrin de Brauer. Recuerden siempre antes consultar con su veterinario. Yo diría que, dada la falta de madurez de las estructuras sociales, políticas y económicas de nuestro país, que todavía están en una etapa precapitalista, incluso hoy, ¿no? Si no podemos hablar de libre mercado, cuando lo que producimos pues son postres, ¿verdad? Libre mercado es cuando se produce un proceso de transformación, no solamente en el tema de los productos, sino sobre todo en el tema de las técnicas, de las tecnologías y de los procedimientos para producir más a menor costo posible, para competir en los mercados. Es decir, capitalismo. Bueno, aquí no ha habido capitalismo nunca, ¿verdad? Es decir, cuando demos ese paso, estaremos en la ruta de progreso. Ahora, ese paso hoy ya no pasa por la reforma agraria, pero por donde sí pasa es por la preparación académica de los guatemaltecos. Y todos sabemos, especialmente los que somos educadores, que los cimientos de esa preparación se dan en la preprimaria y en la escuela primaria. Eso ya se sabe, ¿no es cierto? Sí. Y nuestra grave crisis que estamos viviendo es porque, desgraciadamente, la guerra, la confrontación armada que produjo la intervención extranjera del 54, ¿verdad? Hay una relación directa entre el 54, especialmente el movimiento de los cadetes del 2 de agosto, ¿no? El golpe de Estado del año 60 y la instauración del primer gobierno militar y el inicio de la guerra, precisamente con motivo de la instalación de ese gobierno militar. Ahí comienza la guerra y dura 36 años. ¿Cuáles fueron los resultados de la guerra? Pues hoy por hoy diríamos que muy pocos. Sí. Y la mayoría de ellos muy malos, esos productos, ¿no? Porque desgraciadamente se siguió manteniendo en las constituciones la declaración de intenciones de construir una democracia liberal. Sí. Pero en la práctica, quienes gobernaban eran tiranos militares. O sea, retrocedimos de nuevo a antes de la Revolución de Octubre. Esto es una cosa muy, muy central e importante para entenderlo. ¿Quiénes fueron los grandes arquitectos de la Revolución de Octubre? Digámoslo con todas las palabras. Estudiantes, maestros y oficiales jóvenes del ejército. Eso fue. ¿En busca de qué? De las 4 libertades del Atlántico, proclamadas por las potencias occidentales en su esfuerzo por derrotar al fascismo nazi, que aquí todavía parece que en algunos sectores está de moda todavía, ¿verdad? Ya después de ahora como que está renaciendo en el mundo, ¿verdad? Está renaciendo en el mundo, sí, según parece, bajo diferentes ropajes. Sí. Bueno, el caso es de que esto es importantísimo, porque los estudiantes hicieron lo suyo, y los oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas también, pero los maestros fueron cruciales. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que tenían la mayor capacidad. De hecho, muchos de los diputados de la primera legislatura y muchos de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente 45 eran patojos de 22, 24, 26 años. Sí. No debemos mencionar los nombres, ¿verdad? Eran puros jovencitos, pero imbuidos de lo que en ese momento estaba triunfante en el mundo, que era ¿qué? Las 4 libertades del Atlántico. Claro. ¿Y cuál era la primera de esas libertades? La libertad de conciencia. Entonces, se cometieron gravísimos errores en todas las partes que intervinieron en el conflicto. Y esos errores nos condujeron a que el país retrocediera otra vez a las tiranías pseudo-liberales que se inician con Justo Rufino Barrios en 1785. Entonces, esto se mantiene especialmente después de la guerra. ¿Por qué? Porque durante la guerra lo que privó en el país fue un totalitarismo extremista. Cualquier cosa que contradijera los intereses de esas élites, ¿no?, que fueron las que sirvieron de instrumentos para la intervención extranjera del 54, todo se calificaba de comunismo. Sí.
Entonces, ¿qué pasó? Que los mismos jóvenes, los mismos maestros, los mismos estudiantes, solo que ya más maduros, pero viendo su sueño frustrado, pues de alguna manera jugaron un papel central en la guerra. Claro. Porque la guerrilla, las facciones de la guerrilla, de la insurgencia armada, se nutrieron de esos sectores, porque eran los sectores más ilustrados del país, ¿verdad? Es decir, un país que comienza a perseguir a su propia inteligencia y la califica de comunismo por usar un machote, pero no porque efectivamente así fueran las cosas. Entonces, hoy, visto lo que estamos viendo, ¿qué es lo que corresponde? Resolver ese muro que impidió que Guatemala transitara. Y ahí me dio una duda. ¿Cómo llega ese magisterio, digamos, el magisterio, papel vital, hablábamos durante la revolución, pero se mantiene vigente y activo durante los tiempos después de la contrarrevolución? Y usted decía, algunos de ellos se van a la lucha armada incluso, ¿verdad? ¿Cómo llegan a los 80s? ¿Cómo llegan al momento en el que la guerra seguía, el conflicto armado seguía activo, pero había un proceso de apertura? Los militares, digamos, entregan de una forma importante el poder a los civiles y empezamos con una seguida de gobiernos civiles que nos tiene hasta este momento aquí. Pero ¿cómo llega el gremio magisterial a esos años? Si el fin de semana por ahí les sale la oportunidad de tomarse un par de tragos, un par de whiskies, un par de cervezas, un par de vinos, lo que sea que les guste, siempre con moderación, está para eso Parismart. Parismart se la toman media hora antes del primer trago y les evita los molestos efectos de la goma del día siguiente. Parismart la encuentran en farmacias, Super 24. Es una pastita muy barata que se la pueden tomar, como les decía, media hora antes y amanecen al día siguiente como que sin nada. Ya saben, siempre con moderación. Pero si van a tomar algo, pues no está de más tomarse un Parismart y evitar así los efectos de la goma. Es muy interesante. No solo los maestros. Cómo llegan las juventudes, que también fueron protagonistas de primera línea de la Revolución de Octubre. Cómo llegan los maestros. Cómo llega el estudiantado, especialmente el estudiantado universitario, entonces concentrado en la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos. Llegan víctimas de una represión salvaje que caracterizó la guerra. Eso es central en reconocerlo. Bueno, ahí están las listas, ahí están los informes, ahí está el REMI, ¿no es cierto? Sí. La guerra dejó una cauda de dolor, tragedia y pesimismo. Por eso fue tan importante lo que se comenzó a tejer a partir del 15 de enero de 1986. Yo tuve la suerte de participar en ese gobierno. Para mí fue una fortuna. Después de militar en mi partido desde adolescente. Sí. Yo comencé mi partido a los 14 años. Me tocó desempeñar cargos muy complicados, todos ellos. Y lo más complicado todavía es desconocido por los grandes públicos. Ya será momento de hablar de esas cosas, ¿verdad? Pero por de pronto hablemos de la educación. Sí. La educación fue golpeada por una represión violenta e inmisericordia. Y por lo tanto la educación perdió su calidad, porque en lugar de abrir los nuevos horizontes que era necesario abrir para construir la modernidad y el progreso, pues muchos de ellos o murieron en la oposición política, o murieron en los campos de combate de la guerra interna, o salieron del país y ya nunca más volvieron. Es decir, entramos en un proceso de oscuridad. Entonces, el primer gobierno tuvo ese terrible desafío. ¿Cómo hacer para restablecer el entusiasmo? La primera elección la tuvimos la noche del 14 de enero de 1986. Habían 200,000 personas en la Plaza de la Constitución. Yo me recuerdo, presidente Rafael Caldera, nuestro maestro, gobernante demócrata cristiano de Venezuela, sí, ¿verdad? Yo estaba adelante de él y me dijo, chico, ya pensaron qué van a hacer con esto, y señaló a las 200,000 personas que estaban en la Plaza Mayor. Y yo pensé para mis adentros, yo creo que no, ¿verdad?
No sabemos qué vamos a hacer con esto. Pero sí sabíamos. Hicimos lo que se pudo. 2 intentos de golpe de Estado que se conocen. Sí. Y 2 que se desconocen, uno de los cuales depuso al gobierno en junio de 1989. Toda la noche estuvo Casa Presidencial, sin comunicaciones externas ni internas, sin energía eléctrica, porque el ejército, las Fuerzas Armadas, comandadas no por el ministro, que ahí hay otro gran error, ¿verdad? Siguen con la locura esta de que el ministro es, y no es cierto, No. el ministro es un puesto político. Sí. Ahora la Constitución puso ahí como un capricho del gobierno del general Mejía, que es un ciudadano que debe ser general o coronel. Pero eso nada más por poner algo, porque la verdad verdadera es que el puesto de ministro de la defensa es un puesto político. El militar que llega ahí deja de ser militar y se convierte en político. Claro. El verdadero jefe del ejército es el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Entonces, ese sí tiene que ser en activo. Claro. Pero el ministro no. Sin embargo, aquí, como vivimos en el reino de la absoluta ignorancia, pues vemos cómo, con intereses espurios, ahí andan armando tangos innecesarios quienes ven que el presidente de la República hace lo que le corresponde. Exacto. Nombrar a un político, y como el político que estaba en ese momento ahí es el que con el que tiene la mejor relación posible, pues lo ratifica. Claro. Pero volvamos al otro. El tema es ese. El gobierno, yo no tenía dentro de mi perspectiva ir a gabinete. Era lógico que estuviera en el camino de mi carrera, pero yo en el Congreso estaba muy bien. Yo fui jefe de la mayoría gubernamental el primer año, mi primer periodo legislativo, ordinarias sesiones, y mis compañeros, por unanimidad, me eligieron candidato de la bancada gubernamental a la presidencia. Negociamos con los grupos políticos afines, que habían partidos políticos en esa época. El Partido Socialista Democrático era un partido político, ¿no es cierto? Había un partido Cooperación Nacional, muy pequeñito, de Occidente, pero eran políticos, eran cooperativistas, pero con una clara formación política. Y también estaban los grupos herederos de la Revolución de Octubre, representados por el doctor Alberto Fuentes Moro. Entonces hicimos acuerdo, y el Partido Revolucionario. Entonces, el electorado le dio a la DC 51 de 100, cabalístico, ¿verdad? Porque con que me faltara un diputado había problema para tener la mayoría. Pero el presidente Cerezo me instruyó muy específicamente, ¿verdad? ¿Qué edad tenía usted en esa época? 39 años. 39. Sí. No quiero leyes con 51 votos. Ustedes miren cómo hacen, pero negocian para que haya un debate abierto, inclusivo, como nos formaron y toda la historia. Bueno, entonces pues instalábamos una mayoría de 64 votos, que se mantuvo firme 3 años y medio. Al 4º año se desarmó, como era imposible evitarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, llegó el momento en que el presidente decidió cambiar al ministro de Educación. ¿Por qué? No lo sé. Yo sí, lo que sí sabía es que la viceministra, la doctora Carmen María Galo de Lara, ¿sí? La primera viceministra de Educación, era una mujer talentosísima. Y a ella le correspondió encabezar la comisión que generó la propuesta de reforma de la educación que está vigente hasta el día de hoy. Eso tampoco lo saben los grandes públicos. No. La propuesta de reforma vino del gobierno y fue aprobada por el Congreso y sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Y nos podría dar los grandes puntos o los grandes temas de esta reforma para tener una idea? Muy bien. Como Carmen María era maestra, pero de corazón y de actitud y de espíritu. Cuando nos presentó el proyecto comenzó diciendo: necesitamos un sistema educativo, en primer lugar, para la vida. En segundo lugar, para el trabajo. Y en tercer lugar, para la convivencia democrática. Todo ese planteo de reforma de la educación descansa en esos 3 grandes objetivos hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasó en el camino? Ese es el tema. Bueno, yo tengo que contarlo.
Ya lo he contado, ya lo he relatado. Yo llegué al ministerio y llegaron los líderes del magisterio de esa época, que habían 3 grupos magisteriales. Yo les dije, miren, yo quiero que sepan algo. Yo sé qué día vine, pero no sé qué día me voy. Por favor, tomen nota. ¿Verdad? Luego les dije, miren, yo vengo aquí a cumplir una función política. ¿No? Por si no lo saben, pues mi cargo es un cargo político, ministro de Estado. Y por lo tanto, yo vengo aquí a poner en práctica el proyecto de reforma educativa que dejaron planteados mis antecesores en el despacho, el doctor Meyer y la doctora Carmen María Galo de Lara. A eso vine. Así es que tiene usted la palabra. Entonces me dijeron, pues ministro, nosotros no lo entendemos así. Ah, vale, dije, entonces ¿cómo lo entiende? Usted, el ministro de Educación, es el ministro del magisterio. Del magisterio. Del magisterio. ¿Y a qué se referían ellos con eso? Pues yo no sé. Esta es la hora que me lo pregunto. Y yo les dije, no, fíjense que no. En absoluto. ¿Cómo que no? Si siempre ha sido así. Ah, sí, porque ustedes siempre amenazan con huelgas. Pero tengan cuidado conmigo. Tengan cuidado conmigo. Vamos a negociarlo todo en una mesa. Con libertad, con respeto, como corresponde, porque somos los educadores. Entonces nos tenemos que hacer ejemplo frente a nuestros educandos. O sea, no nos vamos a tirar de los pelos como ustedes lo vienen haciendo a lo largo de los últimos 20 años. Cierto que hay mucho que reconstruir, no estamos de acuerdo, pero lo vamos a hacer al tenor precisamente de una nueva forma de resolver los problemas. ¿Cómo estaba, ya me contaba usted cómo estaba el magisterio, pero ¿y cómo estaban los ánimos de los maestros y cómo estaba la infraestructura educativa cuando usted llega al ministerio y, digamos, abre ahí y qué encuentra? El desastre. La guerra fue terrible, desarticuló todo. Para hacérselos así breve, fue muy impactante para mí y muy doloroso. Me afectó mucho desde el punto de vista personal. Había dinero para atender a la mitad de los niños en edad de escuela primaria. No había dinero. Porque los gobiernos militares dejaron al Estado en la bancarrota. Corrupción. Claro, claro. Eso que la corrupción la inventamos los políticos, pues se puede discutir. Se puede discutir, ¿verdad? ¿Qué fue primero, si el huevo o la gallina? Entonces, imagínense qué cosa más dolorosa. Voy a decir otra barbaridad, porque además ya mi edad me lo permite, ¿verdad? Yo tenía, no me acuerdo, ¿no? Pero el caso es que solo había una cierta cantidad de plata para atender a la mitad de los niños. Pero los constituyentes crearon los llamados citados constitucionales. Sí. El espíritu y la intención era maravillosa, pero el análisis de situación faltó. Y fueron constituyentes del ala conservadora, que no respaldaban al gobierno, pero eran todos ellos personajes muy distinguidos. Algunos de ellos fueron mis maestros, ¿verdad? Eran conservadores. Y conservadores a la guatemalteca, que tiene sus bemoles, ¿verdad? Aunque se les va a ver un poco la mano, ¿verdad? Pero el caso es de que ellos dijeron, miren, el problema de hacer estos citados constitucionales es que de pronto van a dar lugar a la corrupción. Y tuvieron toda la razón. Citado constitucional para la Universidad de San Carlos. Ahí está la Universidad de San Carlos. Ahí está, que es un feudo ahí de... Citado constitucional para el deporte. Ahí está el deporte. Citado constitucional para otras 2 o 3 cosas. ¿Qué pasó? La guerra y la tiranía militar destruyeron los órganos de control del poder público. La degeneración de las cortes, eso no es de ahora. ¿Qué podían hacer los jueces en tiempo de la guerra cuando se les llevaban los casos de genocidio? Evadirse o renunciar y convertirse en enemigos del gobierno militar. Claro. También tenemos que ser era objetivos. Peligroso. Era muy peligroso, ¿verdad? O sea que nuestro desastre pasa por la guerra. Y así fue como yo encontré el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Abrir un debate abierto, público, en función de una reforma
del perfil de la carrera magisterial. Desde que hablé por primera vez con ellos, les dije, este perfil derivado del decreto del Congreso 1485 ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque no premia a nadie, paga sueldos y salarios a todos por igual. A los que son capaces y a los que no son capaces, a los que cumplen con su deber y a los que no cumplen con su deber, a los que en lugar de cumplir con su deber como docentes, se dedican a hacer política y a veces en contubernio, como hoy, con grupos muy oscuros, como es el narcotráfico. Entonces, si yo tenía razón en 1988-89, imagínense la razón que tendría hoy. Y por eso hoy llamo al Ministerio de Educación a que recoja lo que construimos en 1989, que fue un acuerdo nacional para cambiar el perfil de la carrera magisterial y salir del modelo clientelar corrupto a un modelo meritocrático que descanse en valores y principios. Tenemos un repaso de qué era este modelo y cómo se aplica hoy, ¿verdad? Porque lo que usted dice, lo que era bueno para aquel momento, lo sigue siendo hoy todavía. Más urgente hoy. Más urgente. Porque hoy vamos a competir con educación. Y si no, vamos a hundirnos en la pobreza y en la miseria. Porque viene una competencia feroz en todos los ámbitos del mundo. Para los que no nos hemos dado cuenta, hay un cambio de mundo. Y ese cambio de mundo involucra una variable totalmente nueva. Y esa variable es la tecnología y por lo tanto la capacitación de los seres humanos en el manejo de la tecnología. Y eso se llama educación. ¿Qué pasó entonces? Bueno, fueron 3 semanas. La huelga fue la más larga de la historia del magisterio y la única que han perdido en su historia. La huelga que le tocó a usted enfrentar. Como ministro. Como una gran satisfacción personal, porque yo, en lugar de aprovechar la oportunidad para hacer lo que ellos llegaron a hacer conmigo, que fue amenazarme, yo les dije, después de que fue obvio, porque los tribunales de justicia fueron los que resolvieron en derecho la ilegalidad de la huelga y les ordenó regresar a sus lugares de trabajo y los penalizó con todos los salarios caídos de casi 3 meses. En ese momento, en el Partido Democrático Cristiano Guatemalteca se vivían aires de democracia. Desgraciadamente se echaron a perder. Sí. Y entonces teníamos las primeras elecciones primarias internas de un partido político para el candidato a presidente y vicepresidente de la República. El fundador del partido, el doctor René de León Schroeder, me pidió que fuera su precandidato a vicepresidente. Yo era ministro de Estado y estaba en medio de la huelga. Está difícil. Se me juntaron todas las agendas. Sí. Pero yo tenía 39 años. A los 39 años uno se siente como que es Superman. Sí. No había problema. Ajá. Pero había algo que sí me sorprendió tremendamente. Y es que íbamos a las asambleas del Partido Democrático Cristiano Guatemalteca en el interior del país, especialmente en el altiplano centro-occidental y en la costa sur, en donde éramos un partido muy sólido. En 11 distritos éramos el partido más poderoso. Y las asambleas eran de 500, 1000, 1500, 2000 afiliados. Y eran asambleas vivas. Ahí todos tenían derecho a usar la palabra, a plantear sus puntos de vista, a debatir y a plantear incluso sus propias aspiraciones como líderes políticos. Y se presentaban los maestros. Entonces los muchachos, no dejen entrar a eso, sino, momento, este es un partido democrático. Y ellos son importantísimos, aunque tengan pecados mortales y veniales, pero son importantísimos. Que pasen, que planteen sus demandas y aquellas que sean justas nosotros les vamos a respaldar. Al terminar se van y ya nos quedamos nosotros con nuestra agenda. Claro. Se volvían trifulcas. La comunidad los rechazaba. Provocadas por los maestros. Lo que va a pasar ahora. Se acerca una etapa muy difícil para el magisterio. Porque van a encontrar un ambiente hostil en sus comunidades, porque la comunidad educativa local está muy disgustada por esta larguísima pérdida de tiempo por parte de los niños. Totalmente. Provocada por ellos. Que se preparen, van a tener problemas. Allá fueron problemas muy complicados.
Y yo tuve que intervenir incluso para evitar los abusos, porque en algunos casos pues, se les iba la mano a los padres de familia, ¿verdad? Que solicitaran que los maestros fueran despedidos, correcto. Eso se iba a llevarse a los tribunales de justicia, eso ellos los llamados a resolver. Pero que de ahí pasaran a los hechos. Entonces yo comencé a intervenir para que de ninguna manera se vulneraran los derechos inherentes a la persona humana que tiene un maestro y especialmente el encargado de la educación de los niños. Me está como dando la idea que el magisterio en aquel entonces ya era un grupo de choque político con intereses espurios. O sea, digamos, ya había mucho de eso dentro de la dirigencia del magisterio. Comenzaba. Sí, porque ellos venían más bien de una cierta concientización muy dura, ¿no es cierto?, muy intensa de los problemas nacionales por su propio carácter, ¿no es cierto? O sea, claro. Reconozcamos que el maestro tiene que ser la capa más educada de un país. Sí, totalmente. Porque para eso son. Y ellos en esa época, lo digo con toda franqueza, todavía conservaban un alto perfil profesional. Es la verdad. Era gente educada, preparada. Eran gente educada, preparada, pero eran muy pocos. Solo podían atender a la mitad de los niños en edad de escuela primaria y preprimaria. Imaginen ustedes. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Llamé al ministro de Finanzas, le pedí que me preparara toda una presentación de escenarios en materia de mejoramiento salarial y de incremento de la capacitación de los maestros financiada por el Estado, que hiciéramos una comparación con la tabla clientelar del 1485 y que hiciéramos otra tabla con mi propuesta meritocrática. Eso no lo hice yo, eso lo hizo Meyer, pero especialmente la doctora Carmen María Galo de Lara. ¿Qué fue lo que ella diseñó? Diseñó una tabla de méritos en el marco de la reforma educativa. Entonces, ¿qué era lo lógico? Que el maestro que más eficiente fuera en alcanzar esas cualidades nuevas del proceso educativo, había que premiarlo. ¿Ya existía este sistema de escalafón que tienen ahora? Sí, pero era solo por mecánico, mecánico. Solo por antigüedad. Solo por antigüedad. Y no había un control de calidad en el desempeño, que es central. Claro. Y entonces eso fue lo que agregué, ¿no? Que los indicadores fueran calidad en el desempeño, pero respaldado y apoyado por una inversión importantísima de la comunidad internacional y del gobierno en abrir las carreras necesarias para que el magisterio ingresara de nuevo a las aulas. ¿Me explico? Porque entonces solo había licenciaturas en pedagogía y ciencias de la educación. Y ustedes saben perfectamente, el ámbito de la educación es universal. Claro. Necesitábamos de todo. Necesitábamos más psicólogos sociales, necesitábamos más psicólogos infantiles, necesitábamos más médicos especializados en la salud de las comunidades, necesitábamos muchas cosas. Y claro, necesitábamos más dinero. Pero ustedes saben de que a medio gobierno, las cámaras empresariales decidieron boicotear al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ellos eran los dueños del país, o eso era lo que ellos creían, y creían de que el gobierno tenía que hacer lo que ellos quisieran. Y por primera vez se encontraron con políticos de verdad, ¿verdad? Que teníamos muy a bien nuestra función en el país y que nos habíamos formado, ¿no?, largamente para ejercer el poder público, conscientes de que el sistema de pesos y contrapesos es clave para el ejercicio del poder, porque el poder que no se limita termina en tiranía. Que lo oigan todos los aprendices de tiranos, incluidos algunos vecinos. Sí. ¿Verdad? Sí. Así es que aquí no nos vamos a leer las manos entre gitanos. Eso estaba claro. Y la propuesta del gobierno del presidente Cerezo fue clarísima. Vamos a privilegiar en la reforma fiscal que me tocó aprobar como presidente del Congreso 2 años después y que produjo entonces la suma de 1,000 millones de quetzales, dólares. De dólares. Unos 60 o 70 o 80 mil millones de hoy. Y vamos a privilegiar la educación. ¿Qué hicieron las cámaras? Boicotear la reforma fiscal, ¿verdad? Y calificarle comunista. Es que tan fácil que es calificar de comunista cualquier cosa que a uno no le conviene, ¿verdad? Entonces, fue un drama. ¿Cómo se sintió usted cuando vio que se cayó? Porque
Me imagino que había mucha ilusión respecto al proyecto de hacer una verdadera reforma educativa en un momento en el que estaban haciendo muchas cosas en el país. Seguro. ¿Cómo se sintió cuando vio que se cayó todo? Me caí yo. Me caí yo. Porque estaba a punto de conseguir mi sueño. Porque yo he sido maestro desde jovencito. Yo eduqué a adolescentes en posprimaria durante 14 años. Y de ahí eduqué universitarios en las universidades también. O sea, yo soy un maestro. ¿Verdad? No me gradué maestro. No estudié magisterio. Pero por vocación. Pero por vocación. Yo fui el director del Instituto de Formación Política de mi partido durante 12 años. ¿Verdad? En el Partido Democracia Cristiana había un programa intenso de formación política a nivel de la base. El partido era un partido meritocrático. Nosotros, porque tenemos formación católica. Claro. Es la verdad verdadera. La fundadora de la democracia cristiana en el año 55 fue la Iglesia Católica Romana. Fue Monseñor Mariano Rosel Arellano para preparar la candidatura presidencial de Carlos Castillo Armas en su primera elección popular, porque en el 55 lo entronizaron a través de un plebiscito. ¿Verdad? Plebiscito forcivoluntario. Sí. Pero como él comenzó a pensar en la necesidad de tomar distancia de esa extrema derecha fascista que entonces protagonizó la invasión extranjera, Rosell le recomendó que fuera un partido nuevo, de inspiración católica. Pero bueno, ¿por qué me desplomé? Porque de pronto tomé conciencia de que todo el trabajo que habíamos hecho, toda la ilusión que le habíamos puesto, bastaba un poco de dinero sucio para echarlo a perder. Y eso para mí fue devastador. Yo ya lo sabía, pero no lo había vivido, ¿no? Como una de las principales víctimas, porque para mí eso era mi realización personal. Ese era el proyecto personal como político, digamos, era dejar instalado un sistema... un nuevo sistema educativo al servicio de la vida, del trabajo y de la convivencia democrática. Y el presidente Cerezo me apoyó 100% en todo momento. Pero el dinero corrompe. Sí. Y mucho dinero corrompe absolutamente. ¿Cómo recibían los dirigentes magisteriales la reforma? ¿Ellos participaron o más bien estaban reacios a lo que se estaba proponiendo? Fue tan grande la situación que además acarreó también otros problemas que contribuyeron a mi retiro de la política militante. Sí. Yo seguí siendo demócrata cristiano hasta el año 2007, cuando mi partido fue cancelado. Sí. Y no volveré a militar en ningún otro partido político nunca. Jamás. ¿Verdad? Porque, guardando las distancias, pero para mí el compromiso político es un poco como el compromiso matrimonial. Bueno. Así Sí. que por fortuna se murió el partido y yo sigo vivo. Bueno. Está en una viudez Me quedé política. viudo, me quedé está viudo. bien, viudez política. Entonces, bueno, le dije al presidente, me voy. No, mijo, ¿te quedas conmigo hasta el final? No, me voy. ¿Por qué? Porque ya no quiero. Voy a decirlo con las palabras que uso generalmente, porque suelo ser sarcástico. Sí, no pasa nada. Me fascina mucho. Ajá. Ya no me divierto. Ya no me estoy divirtiendo. Así que me voy. Pero no, hombre, me vas a regresar. Yo era diputado ministro de Estado. Claro. Porque la Constitución faculta al parlamentario, porque había parlamentarios. Claro. Ahora no hay. O muy pocos. Sí, ahora son mercenarios, la más gran mayoría. Una lástima y vergüenza. Entonces, la Constitución, para fortalecer el parlamentarismo y romper un poco el famoso gobierno presidencialista. No es lo mismo un presidente que tiene un gabinete de 10 empleados que un presidente que tiene 5 empleados y los otros 5 son parlamentarios. Y son de su partido y de otros partidos. Es decir, fortalecer un semiparlamentarismo. Fue una propuesta del fundador del partido, el doctor René Leo Schlotter, porque él se formó en Europa y por lo tanto tenía mucha conciencia de lo que es la democracia parlamentaria. Entonces, yo era diputado ministro de Estado, hubo otros, Rodolfo Maldonado, hubo el doctor Carlos Keller Mata, eran diputados ministros de Estado. Entonces me dijo, te vas al Congreso a ayudarme, a seguirme ayudando. Entonces le dije, no puedo, porque si voy al Congreso me tengo que sentar con la bancada disidente, porque ya la bancada se había partido en 2. Claro. Y yo estaba con los disidentes.
Mejor no. No, entonces terminé en México de embajador en una maravillosa experiencia diplomática que duró 3 años. Sí. Para preguntarle, se cae la reforma educativa y nunca se retomó. O sea, es un tema muerto, digamos, hasta la fecha, ¿o no? Con un detalle interesante. Alguna vez en una reunión, cuando ya regresé de mi misión diplomática en México, yo también fui delegado de Guatemala con rango de embajador de Naciones Unidas, 3 años. Habíamos 3 exministros, las otras 2 distinguidísimas colegas, y yo. Y un grupo de periodistas, siempre audaces, ¿verdad? Entonces uno que estaba ahí presente, digo, miren, aquí hay 3 exministros, a ver, preguntémosles, ¿quién de ustedes 3 ha sido el mejor ministro? Y todos guardamos silencio. Claro. Pero de pronto, una de ellas, no hay que decir nombres, dijo, miren, si hay que elegir al mejor aquí, yo creo que fue Ricardo, porque dejó 13 años en paz al Ministerio de Educación. O sea, el resultado de las gestiones que hicieron en ese momento dio 13 años de tranquilidad dentro del magisterio. 5 ministros de Estado pudieron trabajar. ¿Y cómo se logró esto? A la experiencia que tuvieron los maestros al regresar fue terrible. O sea, fue la presión popular comunitaria. Después de la huelga. O sea, la huelga los dejó, las 3 semanas de huelga los dejó tranquilos. Y yo les tuve que decir a aquellos que habían llegado a verme cuando tomé posesión, les dije que sabía cuándo venía, pero les dije que no sabía cuándo me iba. Y los invité a que no me desafiaran. Ahí están las consecuencias. Y yo soy el primer perdedor. Porque de verdad, yo me sentí perdedor. Para mí fue una derrota. Claro. La peor que he sufrido en mi vida. Sin embargo, tuvo frutos. Tuvo frutos. Y ahora... Pero hay algo más. Hoy es el momento de retomar aquello. Y eso le iba a decir. Vámonos al presente. ¿Y cómo analiza usted la situación que está viviendo el Mineduc actualmente? ¿Cómo analiza el magisterio actualmente? Cuando usted ve a estos dirigentes, cómo se expresan, cómo no les importa para nada tener las escuelas cerradas. Digamos, es una total... creo yo, degeneración del magisterio. Sí. No digamos del magisterio que usted me describía de los años de la Revolución, sino el magisterio que usted encontró en el 85, ¿verdad? Que ya era un magisterio que en ciertos espacios estaba comprometido, pero ¿cómo lo compara con lo que ve ahorita? Bueno, yo creo que es el gran desafío. Yo creo que el presidente Arévalo tiene en sus manos una situación complicadísima. Y creo, además, que su ministro de Educación lo está haciendo bien. Sé quiénes la están apoyando, sé quiénes la están asesorando, y creo que son personas que reúnen las condiciones y requisitos para respaldar una gestión magisterial, una gestión ministerial que podría ser histórica. Si su viceministro técnico sabe perfectamente qué fue lo que pasó en 1989, lo sabe perfectamente, y sabe perfectamente que eso es lo que hay que ahora reeditar, porque es el momento. Su propuesta sería iniciar un proceso de reforma del magisterio. Del perfil de la carrera magisterial. Profundo. Ni más ni menos que lo que se aprobó en el año 1988 en el Congreso de la República. O sea, la reforma integral del proceso educativo, que entonces ya visualizaba algunos aspectos centrales de lo que hoy domina el mundo, que es el avance tecnológico y científico. Es decir, el maestro de un educador en el sentido clásico pasa a ser un formador de talentos y capacidades. ¿Y cómo hacemos eso teniendo a personajes como Joviel Acevedo dirigiendo el magisterio, pero siendo un obstáculo principalmente? Porque se llegó al extremo que durante el gobierno anterior, el gobierno Yamatei, tenía una oficina dentro del Mineduc, el dirigente magisterial, y él decide ascensos, obviamente negocia pactos colectivos oscuros porque lo tienen
lo tienen opacado, ¿verdad? El pacto colectivo no es público como debería serlo, que eso es una aberración. Y él decidía, creo que hasta el tema de la refacción escolar, o sea, es un poder el que se le ha dado a un dirigente magisterial que no cumple con los requisitos, creo que ni siquiera de ser maestro. Miren, yo he estado meditando mucho sobre qué es lo peor que legaron a este país los últimos 4 gobiernos comprometidos con la corrupción y el crimen organizado. Los 4, ¿verdad? Ya sabemos quiénes mandaban, ¿verdad? Pero el peor de todos ellos, yo creo, es precisamente el de haber desarticulado lo poco que había de proceso educativo formal en el sector público. El sector privado ha hecho lo que puede para suplir esta inmensa deficiencia. Sí. Pero reconozcamos que no es una función específica del sector privado. No, es una función específica del Estado. Ellos han ninguneado al Estado y ahora están sufriendo las consecuencias. Porque resulta que hoy lo que estamos presenciando en el mundo es el retomamiento del viejo concepto de Estado, incluso anterior al Renacimiento mismo. O sea, el Estado como responsable moral del destino de los pueblos. Un concepto que nace en Grecia y en Roma y que nosotros heredamos por razones de nuestra ubicación en el mundo occidental. Pero hay algo más. Es decir, porque digámoslo con todas las letras, los orientales, y me refiero a China, a India, a Vietnam, a Malasia, a Indonesia, siempre, desde hace milenios, la educación era la primera preocupación de los gobernantes. ¿Por qué? Porque la educación era un vehículo de las prácticas, de las virtudes espirituales de los pueblos. Muy parecido a los pueblos originarios de Guatemala. Ese es un tema que hay que abordarlo otro día, ¿verdad? Sí. Porque nuestra principal riqueza son los pueblos originarios de este país. Ya lo demostraron al salvar a los más ricos con el esfuerzo y el sacrificio de los más pobres por la vía de las remesas familiares. Sí. Ya lo demostraron. Ya. El guatemalteco mejor capacitado para enfrentar la adversidad son los pueblos originarios, por su resiliencia, demostrada a lo largo de 400 siglos de servidumbre y de discriminación. O sea, es el momento del gobierno del doctor Arévalo, es el momento de la gestión de la ministra Giraca, es el momento del país, porque ¿qué es lo que se nos viene? La mitad de la gran industria de Estados Unidos de América se va a México. Y por efecto de derrame, ¿qué va a pasar aquí? Un poco lo mismo. ¿Y dónde está el talento instalado? Responsabilidad del Estado a través del proceso educativo. Con el concurso de la educación privada, ¿por qué no? Pero bajo la rectoría del Estado. Claro. Porque sin Estado no hay nada. Lo que sí es terrible es un Estado corrupto. ¿A qué atribuye usted que nos ha importado tan poco el sistema educativo en general? Porque yo creo que, si bien como usted decía, el sector privado, o sea, refiriéndonos al sistema educativo privado, suple, digamos, esa función, pero tampoco lo hace al nivel que se hace en otros países, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tampoco es porque sea pagada directamente, digamos, es una educación de primer nivel. No necesariamente. Ni en los colegios de nivel primaria, secundaria, ni en las universidades, ¿verdad? O sea, tenemos deficiencias serias, ¿verdad? Y eso en lo público, pues peor, ¿verdad? Porque es un sistema abandonado y dejado a la suerte de mercenarios, ¿verdad? Como es el caso de estos sindicalistas, ¿verdad? Bueno, yo diría que visto estratégicamente, ¿no? Distinguiendo entre lo principal y lo accesorio, distinguiendo entre lo que tenemos hoy y lo que deberíamos estar teniendo hoy y lo que deberíamos construir en el futuro, este gobierno tiene un desafío crucial. O deja echadas las bases de un retorno a aquello que se interrumpió en 1989, o el país tiene muy escasas posibilidades
de tener algún nivel de bienestar en el futuro. ¿Todavía estamos a tiempo, cree usted? Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo firmemente, y ahora más que nunca, en la resiliencia del guatemalteco. Especialmente de los guatemaltecos de origen maya, garífuna, xinca. Nos han dado una lección inolvidable. Cuando los más pobres salvan un país que está al servicio de los más ricos. Yo creo que eso es una cosa que debemos tomar en cuenta. Y aquí quizá vale la pena mencionar algo que también viví a lo largo de mi carrera. El presidente del Congreso de Corea alguna vez, en una visita importantísima, porque andábamos buscando apoyos para evitar la destrucción de Centroamérica. Digo, el presidente Cerezo me comisionó, ¿verdad? Ellos están listos para hacer una inversión muy grande. Ustedes saben que hubo una época de inversión muy alta, muy grande, ¿sí? ¿No? Aquí estaba la maquila más grande del mundo. Coranza tenía 9,000 operarios. ¿Verdad? Y entonces me dijo, nos gusta mucho Guatemala, me dijo. Con 7 intérpretes, era la Torre de Babel. ¿Verdad? Entonces, así le dije, entonces, ¿y por qué? Por los indígenas, me dijo. Entonces dije, no me va a salir con un folclorismo. Sí, ¿qué me va a decir? ¿Por qué? Le dije. Porque son iguales a nosotros, me respondió. Y entonces me acordé de la mancha mongólica. Porque son iguales a nosotros. Concretamente, presidente, son verticales para ejecutar las decisiones consultadas. O sea, son estructurales para actuar. Bueno, ahí está el pueblo japonés como el ejemplo más acabado, ¿no es cierto? Luego me dijo, son laboriosos. Una tejedora guatemalteca, así me lo dijo, de Atitlán, sí sabía, se había preparado para la reunión. Una tejedora guatemalteca de Atitlán no termina su traje ceremonial hasta que queda perfecto, aunque le tome años. Y tercero, me dijo, son laboriosos. Encima del del cajón tienen el negocio y duermen debajo del cajón. Siempre gastan menos de lo que ganan. Ellos se veían reflejados en esa cultura de trabajo. Por eso vinieron aquí y por eso van a seguir viniendo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién con una luz se pierde? Exacto. Está ahí la cosa clara. Entonces, el desafío está en la educación. 100%. ¿Usted le augura, sin ánimo de pedirle que me haga una predicción, pero sí, usted le augura éxito a este gobierno por la ruta en la que está llevando el sistema educativo? Sí. ¿Sí? Emerson decía la fuerza de las cosas. O sea, hay algo en el mundo hoy que nos favorecería muy, muy especialmente. Somos la última frontera en Norteamérica. ¿Cierto? Sí. Bueno, eso nos convierte en un país estratégico para todos. Sí. Primero para los Estados Unidos, pero en el mundo que estamos viviendo todo se está recomponiendo. Sí. Lo que vemos hoy no va a estar dentro de 50 años. California quiere ingresar a los Estados Unidos mexicanos, ¿o no? Sí, hay una disputa ahí. Y parece que otros países también. Sí, el mundo se está recomponiendo. Así, con toda franqueza, la cola del virreinato de la Nueva España, históricamente. ¿Y qué es lo que se está moviendo? Algo que parece como el antiguo virreinato de la Nueva España. Yo, volviendo al tema del local también, y me quedo con algo que usted dijo de qué fue lo que en ese momento le dio un golpe tan duro al magisterio que los dejó 13 años tranquilos, por decirlo de una forma, ¿verdad? Digamos, trabajando. Y fue la presión popular, ¿verdad? Definitivo. La comunitaria. ¿Usted cree que este gobierno podría aprovechar más eso? Porque, digamos, la educación es un tema tan sensible. Claro. O sea, los padres dejan en manos de estas personas a sus hijos, que es lo más valioso que una persona tiene, son sus hijos, ¿verdad? Sí. Y lo dejan en manos de una persona
eso debería importar muchísimo. O sea, digamos, debería tener un impacto enorme en el gremio y en el sistema educativo. O sea, debería ser lo que más nos importa. Parece que no es así. Pero se podría hacer conciencia sobre eso, ¿no? Yo creo que sí, porque cuando examinamos esos tres grandes temas que planteó la reforma educativa aprobada en 1988, una educación para la vida, una educación para el trabajo, una educación para la convivencia democrática, hay algo que subyace, y es la ética. Educar para la vida es educar con ética. Sí. Educar para el trabajo, recordemos que el trabajo es redentor. Sí. El trabajo es redentor. El que no trabaja está condenado al infierno. Es la verdad. Y finalmente, la democracia, bien entendida, y como la manda la Constitución, que se encuentra secuestrada, dicho sea de paso, será para otra oportunidad, el secuestro de la Constitución, ocurrido mediante la reforma constitucional de 1994, ¿verdad? La Constitución dice que este Estado fue reformado. Ya no es un Estado liberal. Nadie se ha dado cuenta. Porque aquí las cosas importantes pasan de noche. Sí. ¿Verdad? Dice la Constitución que el tenedor de los derechos y garantías de esta Constitución es la persona humana y la familia. Eso dice. Y que para la consecución del fin superior del Estado, que es el bien común, se diseña un sistema descentralizado, humanitario, multicultural y comunitario. Las élites se han negado a acatar la Constitución, pero ya no pueden seguirse negando, porque esa es la fórmula. ¿Cuál fue la presión que hizo que aquello tuviera ese impacto? Fue la presión de las comunidades. Porque donde fue más dura la cosa fue precisamente en las áreas de mayoría de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ellos así son. Se parecen a los orientales. Son beligerantes. Comunitarios. El individualismo para ellos no es una materia de su preferencia. Ellos todo lo entienden en lenguaje de comunidad. Y por eso son tan resilientes. Y por eso han sido el salvavidas de este país. Es muy simbólico, desafiante. Sí, y es una reflexión bien interesante en estos tiempos, por todo lo que usted nos decía, de que se vienen tiempos de cambio y que estamos en ese momento en el que o nos adaptamos a ese cambio y construimos algo que nos lleve en buen puerto a ese cambio, o nos hundimos, ¿verdad? O nos hundimos. Que eso también es una posibilidad. Pero bueno, don Ricardo, yo le agradezco esta entrevista. Se pasó volando. Ya estuvimos una hora acá y no se sintió. Pero le agradezco mucho. La verdad es que nos deja buenos mensajes y yo creo que yo me quedo con uno bien importante y es, ojalá este gobierno pudiera hacer esa reflexión a las personas de lo importante que es recuperar el sistema educativo público, recuperar el magisterio y devolverlo a los años en los que, como usted nos decía, los maestros eran los mejor preparados, los más educados de la población y los más respetados también, ¿verdad? O sea, devolverle esa dignidad, sí, devolverle esa dignidad al magisterio que actualmente no la tiene, ¿verdad? No. Hay muchos maestros por vocación, sí, pero que hacen su trabajo a pesar de lo que pasa alrededor, ¿verdad? Y no ayudados por el sistema. Pero eso hay que recuperarlo y creo yo que hay que retomar al final de los años 80, ¿verdad? Y ver esa reforma que ustedes estaban impulsando y ojalá hoy sí llevarla a buen término, ¿verdad? Yo diría que están dadas las condiciones. Ojalá. Sí, las geoestratégicas están dadas. Ahora la voluntad del guatemalteco. Esa es la que tenemos que interrogarnos acerca de su viabilidad, y dándonos cuenta que todo indica que la esencia de Guatemala es un poco su diversidad. Hasta que no aceptemos eso, no vamos a tener la capacidad de avanzar como una nación a un futuro que hoy es más desafiante que nunca. Bueno, don Ricardo Gómez, le agradezco
Y ya sabe que los Gracias. micrófonos de Tangente están a las órdenes ahí para Gracias. hacer análisis y por ahí lo molestamos más adelante. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con ustedes volvemos con más Tangente toda la semana. Ya saben, conéctense, denle like, denle suscribirse y síganos. Ahí estamos a las órdenes.